El tercer componente de este artículo, el C, conectado con lo que acaba de decir Guadalupe, es justamente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, otra de las instituciones y otro de los componentes del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Por un lado está la información, que son los insumos. Por otro lado está una instancia como el Coneval, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas, acciones de la política de desarrollo social, de los resultados, y a cargo de emitir recomendaciones. Y algo que vimos el año pasado fue justamente el manoseo de estas instituciones, ¿no? El manoseo del INEGI, y entonces se cambió la manera en la que se levantaba la información y por lo tanto la medición de la pobreza. Y entonces resulta que de un año para otro, sin que nada cambiara, salvo la manera en la que se medía, somos un país con menos pobreza. Entonces no mejoró lo que las personas comían, no mejoró la vivienda, no mejoró el trabajo, no mejoró el dinero que tenemos en el bolsillo, sino que se cambió la manera en la que se mide y ahora somos un país menos pobre. Pero eso para decir, ¿no? Creo, ¿no? Con lo que yo me quedaría, coincidiendo en parte, ¿no? con lo que pasa, ¿no? Con la distancia que hay entre lo que está escrito y lo que efectivamente sucede. Más que letra muerta, yo creo que lo preocupante es que instituciones tan importantes como INEGI y como Coneval sean manoseadas, cambien cosas y sigan teniendo la relevancia que tienen. Entonces de ahí creo, ¿no? la importancia de defender a instituciones como estas, ¿no? Porque tienen un papel muy importante. Entonces no es que se partidicen, ¿no? Y digamos, bueno, pues es una más, ni modo. No, son instituciones tan importantes que de ahí la necesidad de que sean defendidas, ¿no? Porque justamente juegan y tienen un peso muy importante. Uno, generando información que, por ejemplo, o sea, son insumos para el Plan Nacional de Desarrollo, pero una empresa internacional que quiera venir aquí a poner una planta y diga, pero es que tu información no es confiable, ¿no? Tú me estás diciendo que tu nivel de seguridad es este, pero en la práctica se ve otro distinto. Y entonces hay una distancia entre lo que dice la información y la realidad. Pues yo mejor no vengo a invertir aquí, me voy a invertir a otro lado. O empresas que cierran, ¿no? Porque justamente la información está distinta. O los niveles de pobreza, ¿no? Que les digo, sin que nada cambiara, más que la forma en la que se mide, hay menos pobreza. Entonces, el problema está en otro lado, y de ahí la importancia de estas instituciones, dado el rol que tienen. Pues más que nada, destacar lo importante que es que comprendamos todos la importancia de las cifras del INEGI. Porque digo, antes de escuchar a Héctor yo no sabía la importancia que tienen las cifras del INEGI. Ahora ya lo sé, y sé que si veo la noticia en la tele de que están poniendo ahí a una directora que no tiene los conocimientos, que no tiene la trayectoria necesaria para hacerse cargo de esa institución, ahora sí voy a poner más atención en esa noticia. Entonces creo que de lo que nos está hablando Héctor es muy importante para nosotros, porque hay noticias que están en el periódico, que están en la tele y que no alcanzamos a entender. Entonces yo ahorita ya entiendo la importancia del INEGI y ya sé que el Coneval, por ejemplo, es muy importante saber quién está ahí, a quién nombran al frente de ese Coneval, porque son los que evalúan la política social, ¿no? Son los que dicen si está funcionando bien o no. Por ejemplo, el Progresa, o ¿cómo se llama ahora? Prospera. ¿No? Ellos dicen que funciona muy bien. Esos tres componentes, ¿no? Que acabamos de ver en la Constitución, el carácter de la planeación, el sistema de información y el consejo de evaluación, son lo que componen, ¿no?
¿no? La estructura del sistema, hacía referencia a un sistema de planeación. Esos tres, con los principios, énfasis que estaban en esos párrafos, eso es en esencia la planeación democrática, ¿no? Eso es lo que está contemplado en el artículo 26 de la Constitución, y eso es a lo que están obligados las autoridades, y no obligados, pero está contemplada la participación, como decía Peña Nieto al inicio, ¿no? De toda la sociedad mexicana. Entonces, ese es el marco de participación y el marco de construcción de la planeación democrática del desarrollo. Ahora, la ley de planeación es la ley que regula, ¿no? Y que ya pone paso por paso cómo es que se hace la planeación democrática. Entonces, el objetivo de la ley de planeación es establecer las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional de Desarrollo y encauzar las actividades de la Administración Pública Federal. Hace referencia y solo al gobierno federal. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Aquí ya nos va a decir qué es el sistema y cómo funciona el sistema. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, algo que también salió en los comentarios iniciales. Tenemos el plan del gobierno federal, pero tenemos también planes de los gobiernos estatales y planes de los gobiernos municipales y o delegaciones, ¿no? Entonces aquí ya habla de coordinación con estados. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades en la elaboración del plan y los programas a que se refiere la ley de planeación, que también vamos a ver qué es lo que sigue del Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, las bases para que las acciones contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y de los programas. Esto es lo que tiene, lo que incluye la ley de planeación. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la Planeación Nacional del Desarrollo tal como la contempla esta ley de planeación? Es la ordenación racional y sistémica de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país conforme a las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y ley establecen. Entonces, ¿qué es la Planeación Nacional de Desarrollo? Es poner de una manera ordenada y sistémica las acciones del gobierno para transformar la realidad del país. Y todos estos temas, ¿no?, son a los que tiene que prestar atención ese ejercicio de planeación. Pero por eso al inicio les decía, ¿no?, que en la casa, que en las empresas, que en las escuelas se hace planeación, y la planeación en esencia es lo mismo en todos estos ámbitos. Es poner de una manera ordenada, ¿no?, y racional, sistémica, las acciones para pasar del punto A al punto B. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural. Se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. Eso es, insisto, ¿no?, planeación, y lo podemos aplicar desde el grupo más sencillo hasta la planeación de un país. Estos son los elementos que están dentro del proceso de planeación, tal como lo contempla la Constitución y aquí como lo desarrolla la ley de planeación. La siguiente, por favor. En el artículo 14 de la ley de planeación, y lo decía Peña Nieto en su discurso, dice, ¿no?, el responsable dentro del gobierno federal de desarrollar el ejercicio de planeación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Por qué es la Secretaría? Bueno, yo creo que hay una razón histórica, ¿no? Que es pues, la poderosa, es la que tiene la lana y es la que decide una nota al margen. Justamente los ejercicios de planeación, ¿no? O la actividad de planeación tiene su origen en la URSS y tiene su origen justamente en el sistema socialista y de allá se importa al sistema capitalista y justamente ante la escasez de recursos en una situación como la que vivía la Unión Soviética a inicios del siglo XX, ¿no? Era, dada la escasez de recursos que tenemos que aprovecharlos al máximo. Entonces, para poder aprovechar los pocos recursos que tenemos, necesitamos un eficiente ejercicio de planeación para que no haya subejercicios, para que no haya deuda, para que aprovechemos lo que tenemos al máximo, necesitamos la planeación. Pero entonces, entendido el ejercicio de planeación como el máximo uso de los recursos disponibles, y los recursos entendidos no solamente lana, ¿no? El tiempo es un recurso, la fuerza de trabajo es otro recurso, el conocimiento puede ser otro recurso. Entonces, el ejercicio de planeación históricamente tiene su origen, ¿no? Entendido como lo estamos entendiendo acá, con un enfoque de política pública y desde el punto de vista del gobierno, en un sistema que no era el capitalista, y más bien, dados los resultados que se obtuvieron allá, y dado que la planeación hacía sentido, ¿no? Se incorporó en un marco como este. Pero justo, el origen es aprovechar los recursos al máximo. Entonces la planeación hace sentido para dar cauce al uso de los recursos. Y los recursos no solo entendidos como dinero, pero es justamente orden. Como venía en la definición anterior, ¿se acuerdan que decía ordenar sistemáticamente? Es justamente la planeación tiene como punto de partida la alineación y el uso que se va a hacer del orden. Y creo que una diferencia que vale la pena tener en mente es esta analogía entre el chofer y el coche. Aquí entre el Estado y el gobierno, ¿no? El gobierno, y aquí ya en el rostro o en la oficina de la Secretaría de Hacienda y en el Palacio Nacional, en Presidencia de la República, y en el Estado. El Plan Nacional de Desarrollo traza los objetivos de México país y es entonces el Estado. Entonces son los recursos no que entran a Hacienda y no solo los presupuestarios, sino justamente hacía referencia a los recursos naturales, patrimonio de la nación, ¿no? Muchos otros que no en automático son un programa presupuestario, ¿no? Y entonces en ese sentido vale la pena tener esta diferenciación. El Plan Nacional de Desarrollo traza el rumbo del país. El encargado, ¿no? Durante esos 6 años es el gobierno en turno, pero al final de cuentas lo que está plasmado ahí son las metas, los objetivos, los recursos del país. Sí. Yo tengo una pregunta. Se supone que los gobiernos llevan a cabo acciones que planean, pero ¿cómo se les llama esas acciones que llevan a cabo y no fueron planeadas? Una obra, por ejemplo, la ejecutan, pero no aparece en el plan municipal, que es en el entorno micro. Entonces, ¿cómo se le llama a esa acción no planeada y que se lleva a cabo? ¿Qué sería? Esa es mi pregunta. Ahorita, justo, si me dan chance, este es el nivel macro. Ahorita seguimos en el Plan Nacional de Desarrollo, que es para el país y que es por estos 6 años. Vamos a llegar a los estatales, vamos a llegar a los municipales y vamos a llegar a las actividades cotidianas del gobierno y de los gobiernos.